dar la bienvenida a Bárbara Anderson, que usted la conoce muy bien, es una periodista muy reconocida en nuestro país, pero hoy no la tengo como periodista, hoy la tengo como escritora y como mamá, y la recibo con mucho cariño en esta cabina. Bárbara, bienvenida. Muchísimas gracias, Paco. La verdad es que sí es un rol diferente y recién lo charlábamos fuera del aire. Muy cansador también, porque Sí. es muy difícil entrevistarse a uno mismo. Uno no está acostumbrado a entrevistar a sí mismo, entrevistar a empresarios, como en mi caso, o a funcionarios, y con un tema tan personal y tan, muchas veces tan tabú como puede ser la de tener un hijo o un familiar con discapacidad. Por ahí quiero empezar, porque habiendo estado también en una familia en donde había enfermedades, yo creo que eso es lo más difícil. El primero aceptarlo y aceptarlo ante las demás personas. Sí. El tomarle la normalidad para poder seguir adelante. ¿Cómo lo lograste? Creo que es como los duelos, o sea, es como la fase del duelo. Primero es la negación de no puede ser que esto me pase a mí. Luego te enojas con la situación y dices, ¿por qué me pasó a mí? Y después empiezas a pensar, ¿para qué me pasó a mí? Lleva su tiempo y lleva muchísima terapia y lleva muchísimo trabajo, pero luego me di cuenta que además de Luca, uno en esos momentos, y creo que te ha pasado también a ti, uno se siente como muy solo y parece que es la única familia a la que le pasó eso, pero empiezas a mirar a tu alrededor y empiezas a ver que hay más historias parecidas. Es como cuando uno se embaraza y empieza a ver embarazadas por todos lados. Y empecé a ver que había muchísimas familias, había gente conocida y había gente muy poco conocida que tenían un familiar con discapacidad. Y aunque te parezca mentira, actualmente es un tema muy tabú, es un tema que cuesta mucho que la gente te lo diga. Muchas veces en entrevistas de negocios, de mi columna, la gente al final, antes que me voy, me dicen, y yo tengo un hijo con una discapacidad. Lo dicen como de lo último, Sí, tratando de esconderlo todavía. y con Katia Artigues, con una colega muy querida de periodismo político, armamos un sitio que se llama yotambién.mx, que los invito a que lo lean. Es un sitio, el primer portal de noticias desde y sobre la discapacidad. Y siempre quisimos poner en ese lugar entrevistas. Hay una sección que se llama La discapacidad y yo, de poner entrevistas con personas que viven la discapacidad muy de cerca, personas conocidas que empiecen a contar su historia. Y nos ha costado muchísimo que la gente reconozca o que tiene una discapacidad o que nos cuenten historias familiares y personales. Te vamos a entrevistar, ahora ya lo sé. Pero hay todavía esa sensación de que es un tema muy privado, es un tema muy Claro. personal y es un tema doloroso. Y lo que también es cierto es que fuera de la casa de una persona con discapacidad, la gente trata de no acercarse al dolor ajeno y no sabe cómo. Claro, eso es muy complicado, el no saber cómo, porque creo que esa es la primera barrera que se pone. Yo quiero que primero le presentes al auditorio a Luca, porque yo ya lo conocí a través de fotografías, a través de tus diálogos, a través de tus promesas, las tuyas y las de Andrés. Cuéntale a la gente. Bueno, Luca es mi hijo mayor, tiene 8 años, nació el 14 de octubre de 2011. Por un accidente en el nacimiento, el efecto colateral fue parálisis cerebral en su grado más severo. Luca, el pronóstico era no va a poder hacer nada, no va a poder tener movilidad. Su daño básicamente fue en la parte motriz, lo cual le inhabilitaba para moverse, para caminar, sostener su cabeza, comer, incluso cuestiones respiratorias muy severas y también epilepsia. Tenía un combo muy complicado que complicó un poco nuestra familia y también nos puso un reto de salir a buscar soluciones para hacer su vida. No sé si solucionarla porque es un tema muy difícil, pero por lo menos hacerle el camino un poco más ancho. Ya que Ujú. iba a ser en cuesta arriba y camino de terracería, por lo menos que sea más ancho. Esa fue nuestra principal idea. Oye, al momento en que describes también lo que pasó con Luca, inmediatamente después de leer lo que escribes y después también de la vivencia familiar, yo lo he dicho muchas veces, tuve dos hermanos que tuvieron distrofia muscular, pero una cosa que acompaña a todos estos procesos y es la culpa, Absolutamente, sí. ¿no? Y una mamá carga mucho con esa culpa Ujú. porque uno parió el hijo, a lo mejor es un error de uno y, y me costó mucha terapia y creo que escribir salva y sana un poco también. Darte cuenta de que no le hiciste tan mal, darte un golpecito de vez en cuando y seguramente la gente que nos escucha le ha tocado pasar por algo, decir, no lo estás haciendo tan mal. Eh, Cualquier cosa que logres hacer por Luca y a través de Luca por muchas más personas, porque ha sido mi misión desde hace muchos años, eh, es un paso adelante que va a tener efectos en el tiempo multiplicadores. Y creo que esa es la base de lo que uno tiene que hacer y también agradezco mucho que tú eres una persona muy activa ayudando en este sentido.
creo que vivimos una época donde debemos aprender mucho de otras minorías, como la minoría LGTB, y sacar literal a la discapacidad del closet. Claro. Y una de las maneras es informando, con estos espacios que te agradezco tu gentileza, contando historias de verdad. O sea, no tenemos que irnos a saber la historia de Mi Pie Izquierdo, que es un novelista inglés. Tenemos que pensar que en México hay un montón de historias que son muy reveladoras. En la puerta de junto, ¿eh? En la puerta de junto. Ni más ni menos. Todos tenemos contacto cercano con alguien con discapacidad, Claro. o en el trabajo, o en la escuela, o en la familia. Es el 10% de la población mexicana, es la primer minoría de México. Claro. Ahora, después de esto, otro de los puntos que es importantísimo, el dinero. O sea, cualquier enfermedad y el buscar la cura la misma o buscar la mejoría de la persona cuesta muchísimo dinero. O sea, según lo que tú misma escribes aquí, el tener un hijo con esta discapacidad, con parálisis cerebral, te puede costar como haber tenido triates. Exactamente. Tú tuviste una gran suerte y es Andrés, que estuvo siempre ahí. Sí, yo siempre lo digo, somos una familia privilegiada. Dentro del universo de las personas con discapacidad, el hecho de poder encontrar soluciones y poder acceder a ellas y poder hacer un viaje a la India o varios viajes a la India, comprarle aditamentos para la casa, somos muy poquitos los que podemos hacer eso. La mayor parte de las personas con discapacidad en este país, casi el 70%, vive debajo de la línea de pobreza. La discapacidad empobrece. Claro. La gente que tiene discapacidad en una familia, uno de los dos padres tiene que dejar de trabajar, tienes menos ingresos, tienes el triple de gastos y eso es fatal para cualquier familia, la verdad. Claro. Ahora, esto precisamente, este libro trata de un viaje, de una aventura para curar. Yo creo que una mujer que está buscando una mejoría para su hijo no tiene una frontera, no tiene un freno. Se mete a cuevas, se mete con brujos, se mete con tipos que te venden soluciones, con una terapia nueva, con una terapia experimental. Buscas absolutamente todo. Tuviste la fortuna de encontrar a un doctor en la India con una terapia celular. Cuéntanos un poquito de eso. Sí, es un dispositivo muy novedoso, muy futurista, se llama Cytotron. Es un aparato que es dentro de la rama del resonador magnético porque funciona con frecuencias magnéticas de radio y electricidad, que permite hacer dos cosas muy, muy innovadoras o muy futuristas. Una es trabajar sobre los tejidos del cuerpo generando o degenerando tejido. Entonces, en el caso de que sea un tejido maligno, como puede ser un tumor, tiene la posibilidad de enviar señales a las proteínas encargadas de alimentar a las células para que dejen de hacerlo y ese tumor empiece a tener una decadencia. Y en el caso de los tejidos que no crecen, mandar la señal a las proteínas que despierten a las células progenitoras que vuelvan a crear tejidos que naturalmente no se regeneran. Digo, el pelo nos crece, pero los cartílagos no, o las neuronas tampoco. Yo estaba aquí leyendo, cuando Kumar es el nombre del doctor. Sí, en Raja Kumar. Y cuando da el diagnóstico de Luca, cuando tú le preguntas si podría tener alguna mejoría, lo que él dice es, lo que veo en la resonancia es que la falta de oxígeno le generó un tajo, una herida que cicatrizó. Lo que queremos hacer es crear ese nuevo tejido precisamente a través de la instrucción a las proteínas. Y ese proceso, ¿qué pasó con él? Pasó, notamos mejorías, y ahí un poco lo describo en el libro, mejorías muy visibles en Luca. Luca empezó a sostener más su cuerpo, ya puede dar pasos tiene una grúa, pero empieza a dar pasos, algo que jamás me hubiera imaginado ver. Está comenzando a hablar, a comer, a manifestarse, a sentir, que es un verbo muy bonito, a comunicarse. Eso que parecía un poco, a lo mejor, de percepción, o sea, nos parece que está haciendo cosas nuevas, porque también crece y es un niño como cualquier otro, lo pudimos ratificar con una tractografía, que es una resonancia magnética que te permite ver conexiones nuevas, y hemos logrado ver en diferentes tractografías que le hicimos a Luca que hay más conexiones y comunicaciones y hilos de conexión en su cerebro. Y también otro punto importante fue que perdió casi el 70% de su actividad eléctrica en el cerebro, su epilepsia. Entonces las convulsiones pasaron de ser cada 3 veces por semana a una al año. Que es una maravilla también, sí. ¿no? Pero una maravilla. Oye, Andrés, que escribe el último capítulo también por sugerencia de tu propio editor. Cuéntanos en su experiencia. Andrés, no sería esta historia si no estuviera Andrés. Recuerdo que el día que lo iban a hacer y que no sabíamos todo este tortón que nos iba a atropellar esa noche, cuando estábamos haciendo las últimas revisiones, me acuerdo patente que agarró mi mano y me dijo, socia, a partir de ahora somos socios.
Y puede sonar una frase hecha en ese momento para darme ánimos porque entraba a la sala de partos, pero ha sido una sociedad que cumplió hasta la última palabra todo este tiempo. Andrés ha sido la persona con la cual yo me puedo recargar, ha sido el remanso en los peores momentos, ha sido el socio de las locuras, de yo llegar a casa y decir, me enteré que hay un científico en la India, nos vamos a la India, vamos. Yo me encargo de los pasajes, tú de las visas, o sea, se entusiasma y me acompaña en este tipo de locuras y también me acompaña en los momentos más cansados. Si él sabe que estuve todo el día arriba de Luca en terapias y demás, yo sé que esa noche si Luca necesita algo, ni me va a despertar y él se va a encargar. Qué maravilla. Oye, además de todo, creo que el asunto y la historia de Luca para mí tiene también un filón muy importante y tiene que ver en contra de la discriminación. Porque en este país, desgraciadamente, todavía las personas con discapacidad son discriminadas de forma salvaje. Muchas veces incluso por sus propias familias. Mucho. Les da miedo aceptar. Les parece que es diferente, que ellos tuvieron la culpa, que se pega. Todavía podemos llegar a tener la creencia de que una discapacidad es contagiosa. Es contagiosa. Y creo que este libro es una gran medicina. Muchísimas gracias. La verdad es que sí. Según la encuesta que hizo CONAPRED hace 3 años ya, el segundo lugar donde más se discriminan las personas con discapacidad tal cual es en su casa. No les dan acceso a cosas y los tienen un poco como el castigo divino que llegó a esta casa. Entonces, en una parte también hablo de eso, de las frases hechas que suenan muy mal y que la gente siente que está haciendo un favor y de este lado no se siente bonito como eres una guerrera o Dios le da a los mejores soldados las peores batallas. Acabas de tener un angelito, él le eligió llegar con este mensaje y la verdad es que todas esas cosas, primero que son frases hechas un poco antiguas y segundo tampoco ayudan. La discriminación existe y en este país desafortunadamente no es algo del pasado. Las personas con discapacidad tienen todas las fichas en contra, no solamente dentro de su cuerpo sino fuera de su casa. Tienen menos acceso a la salud, tienen muy poco acceso a la educación, hay un grave problema en la inclusión educativa, muy poco acceso a la seguridad. No hay casi en los ministerios públicos alguien que pueda interpretar la lengua de señas mexicana o que pueda leer en braille, si hay una persona ciega que tiene un problema, que le puede pasar, que lo asaltaron. Todo eso hace del país un lugar donde hay mucho terreno fértil, lo quiero ver desde ese punto de vista, hay mucho por hacer, qué bueno. El tema es que siento que todavía falta que todos los protagonistas de esto, que no solamente los políticos y los empresarios, sino todos nosotros, tomemos conciencia de que esa gente está. Y es un poco la idea de contar la historia de Luca, porque hay 7.5 millones de Luca en México. Y a veces nos ponemos rápido en el lugar azul del estacionamiento del supermercado porque llegamos tarde a hacer las compras y nos olvidamos de que alguien que efectivamente lo necesita puede llegar a ese lugar. Claro. O una rampa, o nos falta esa cuestión de empatía, de pensar cómo puedo ayudar al otro, ponerme en el lugar del otro. Claro, desde pequeñas cosas. Pues de verdad, Bárbara, felicidades por este libro, es una maravilla. La portada está hermosa porque son 2 corazones, como si fueran 2 madejas de estambre, que están cosiendo, que están tejiendo los 2 hemisferios de Luca. Es un libro blanco con portada roja, desde los 2 hemisferios de Luca, el viaje a India de un niño mexicano para reparar su cerebro con un tratamiento futurista, de Bárbara Anderson, Editorial Aguilar. Cómprelo, de verdad, si usted está en esta situación y si quiere entender también un poquito de lo que se vive, ¿no? Sí, no es solamente para familias con discapacidad, sí lo sentí. Creo que si más gente conoce la historia de Luca, uno discrimina lo que no conoce. Y cuando uno más conoce sobre este tema, te parece menos difícil. Y como tú lo decías al principio, creo que tenemos que ir hacia la normalización de esto. Son parte de la sociedad, son parte de nosotros, claro. Son parte de la vida, los saquemos a la calle, los mostremos, escribamos de ellos. Por supuesto, Bárbara Anderson, felicidades por este ejercicio de abrir tu corazón. Muchas gracias, Francisco.